Recibimos ahora un nuevo invitado aquí en nuestro plató. Nos acompaña Plácido Castro. Él es berciano, él es médico y desde hace aproximadamente 14 años tiene como fijación el tema de la nutrición. Ha hecho de ello su especialidad y actualmente, además de pasar consulta, cuenta con este libro que ven aquí, este libro sobre nutrición, Guía Básica de Alimentación Saludable. Buenas noches, Plácido. Hola, buenas noches. No cabe duda, venimos a hablar de nutrición, de alimentación y de una alimentación saludable que, por desgracia, no siempre la llevamos a efecto. Esto es. Sabemos que hay poca información sobre cómo nutrirnos de forma adecuada y, bueno, por eso el libro, hacer algo básico para que las personas puedan, pues eso, coger conocimientos para el camino de la alimentación saludable. Es una guía básica, así se titula, además tiene un formato muy cómodo, es de lectura muy sencilla y francamente interesante, yo se la recomiendo. Pero yo creo que, Plácido, la primera pregunta es, ¿qué nos lleva a editar esta pequeña guía? Realmente, no sé si la población en general y los bercianos en particular, porque estamos aquí en la comarca, tenemos unos hábitos de alimentación no demasiado adecuados. Claro. Yo desde que empiezo a ejercer la medicina me doy cuenta que hay mucha falta de información de cómo alimentarnos de forma correcta, de cuáles son los hábitos saludables, y he empezado pues eso, un poco a estudiar y a profundizar en el tema hasta llegar al punto de que, bueno, uno de mis hijos, el mayor, me decía, ¿por qué no escribes algo básico para que todo el mundo tengamos información? Porque yo siempre decía, está internet, que hay mucha información, y dice, ya, pero no es fácil sacar lo que de verdad es lo positivo, lo interesante. Entonces, bueno, me he decidido a hacerlo y contento con haber acabado esta guía que por ahora está teniendo buena acogida y bueno, he tratado de ser sencillo, práctico, para que va dirigida a todo el público en general, no es nada complejo, es sencillo, se lee en un par de horas y la idea es que cada uno que la lea saque de ella una conclusión y le ayude al camino de cuidar su alimentación para estar sano. Yo creo que la primera pregunta es obligada, ¿verdad? A todos, o a la inmensa mayoría, nos gusta muchísimo comer, disfrutamos además de nuestra gastronomía, estamos en una tierra donde la cocina es uno de nuestros buques insignia, pero yo no sé cómo podemos definir alimentación saludable. Claro. Bien, ahí están las claves un poco. Se trata de mejorar lo que son la calidad de los alimentos y disminuir la cantidad. Porque muchas veces comemos mucha cantidad y no estamos bien nutridos. Y a veces comiendo menos estamos mejor, porque se trata de la composición. Por eso en la guía la primera parte habla de los nutrientes esenciales, son aquellas sustancias que nuestro cuerpo necesita de fuera, no lo puede fabricar, y ahí hablamos de lo que es un azúcar, un hidrato de carbono sencillo y complejo, el efecto que tiene a la hora de, cuando tú lo consumes, a la hora de sentirte saciado y nutrido durante corto o largo tiempo, eso son los hidratos de carbono. Después hablo también un poco de la fibra dietética en otra página, que es importante conocer qué es la fibra, es algo que nos hace que nuestro intestino funcione correctamente, también ayuda a saciarnos con menos cantidades. Y bueno, después hablo de las proteínas, como las de origen animal las conocemos todos y más en esta tierra, pues me refiero un poquito más a las de origen vegetal, para que aquel que quiera iniciarse a conocer otras proteínas que no son de nuestra cultura, como es el seitán y el tofu y el tempe, pues lo prueben y tengan su opinión de qué es una proteína de origen vegetal, que a veces son más nutritivas y no están tan cargadas de sustancias que no son tan saludables, y ahí podemos equilibrar más un poco nuestra dieta, porque en mi forma de ver la dietética y la nutrición, yo no soy de prohibir nada, pero recomiendo consumir los días naturales o normales, lo que el cuerpo necesita para estar sano, y dejar para las fiestas lo rico, y aquí hay muchas fiestas para poder comer lo rico. Claro, me surge una duda, dejamos para esos días especiales lo rico. ¿Entendemos entonces que en nuestro día a día, si llevamos una alimentación saludable, vamos a llevar una alimentación menos placentera, por así decirlo, o comer sano puede ser comer rico? Sí. Yo abogo por esta segunda teoría. Sí, porque en la comida saludable también hay una cocina que ya tiene larga historia y largo camino, donde la forma de cocinarlo también lo hace saludable. Claro, ¿qué ocurre? Que todo esto es un periodo de adaptación. Tú no puedes comer de la cocina convencional o tradicional, pasar de un día a otro a la energética o saludable, porque es un proceso. Si tú quieres tomar, por ejemplo, un lácteo, leche de vaca, y quieres tomar una vida vegetal, como leche de avena o de arroz, pues claro, vas a notar que no tiene nada que ver, que el sabor que tiene la leche de vaca, aparte la leche de vaca, tiene una sustancia que es aditiva y bueno, eso todo se nota cuando consumes una bebida vegetal, como es la de avena o la de arroz o la de almendras. Pero si tú insistes en ello,
el cuerpo se adapta y el cuerpo es sabio. Cuando le das lo saludable, al final lo admite y hasta lo agradece. Entonces, ¿cuándo consumimos lo saludable a diario? Porque es cuando tenemos que estar más o menos equilibrados con la alimentación. ¿Y cuándo podemos consumir lo tan rico? Pues lo menos saludable. De fiesta, porque hay tantas que podemos hacerlo, ¿no? ¿Verdad? Esa es mi filosofía de verlo. ¿Qué entendemos por una dieta saludable? Decimos que a diario tenemos que tomar aquello que el cuerpo necesita y dejar para esos días especiales, pues a lo mejor alimentos que nos son apetecibles al paladar, pero menos saludables o menos beneficiosos para nuestro organismo, para nuestro bienestar. ¿Qué entendemos por esos básicos imprescindibles que deberíamos tener a diario en nuestra dieta? Sí, lo más importante, quizá el primer cambio que debemos hacer es tratar de consumir los cereales, en lugar de refinados, pan blanco, harina blanca, arroz blanco, consumirlos integrales, de grano completo. Es un concepto que deberíamos tener ya todos sabidos de la escuela, que es la anatomía de un grano integral. Cuando comemos pan blanco o arroz blanco, solo estamos tomando la parte de dentro del grano de arroz o de trigo, se llama endospermo. Eso contiene solo unos poquitas de azúcares y unas poquitas de proteínas. Pero si consumimos el grano completo, ese grano tiene otra capa media que se llama germen, de trigo en el trigo, de arroz en el arroz, que contiene ácidos grasos esenciales. Ya ves, esenciales, quiere decir que los hay que tomar de fuera, que no los fabrica el cuerpo. Contiene vitaminas del grupo B, también del grupo E, importantes para nuestro sistema inmunológico, pero no solo esa capa, la del germen, que sería la que, si metemos el grano debajo tierra, le echamos agua, haría germinar la planta, sino que hay otra capa externa que se llama salvado o cutícula, que esa contiene fibra vegetal, algo que ayuda a que nuestro intestino funcione de manera correcta y seamos saciados con la alimentación, y más minerales y vitaminas. Por tanto, el arroz blanco o el pan blanco te puede llenar la barriga y puedes sentirte como satisfecho, pero no te nutre, porque le falta esto que contaba, las capas externas que son las donde hay muchos más nutrientes, y la diferencia está que tú comes un plato de arroz blanco y posiblemente a la hora de haberlo comido, si lo comes solo, ya tienes hambre, y tú comes un plato de arroz integral y estás 3 horas sin hambre, porque la nutrición se alarga y la saciedad también. Este es uno de los primeros conceptos de cambio de alimentación que ahí hablamos. Pero, claro, yo quiero aclarar esto porque a lo mejor nuestros telespectadores también tienen alguna duda. Decimos, si nos tomamos un plato de arroz blanco, por ejemplo, vamos a estar saciados durante un tiempo menor. Si nos tomamos un plato de arroz integral, esa sensación de saciedad se va a prolongar en el tiempo. Esto no tiene nada que ver o no tiene ninguna relación con la facilidad de digestión, es decir, no vamos a tener una digestión más pesada, simplemente vamos a estar más saciados. No, lo que ocurre es que lo refinado se digiere y se absorbe rápidamente y provoca una subida brusca de nuestro azúcar de la sangre, la glucemia, pero eso alerta al cerebro, que manda a nuestro órgano, el páncreas, el que segrega la insulina, que baje el azúcar porque está muy alto. Entonces se lanza mucha insulina y provoca una bajada brusca, se llama hipoglucemia reactiva, ¿no? Y eso es lo que se traduce en que de estar a lo mejor el azúcar en 400 después de comer arroz blanco, a la media hora de haberla comido baja a 60. Y eso es, la sensación que tenemos es de somnolencia y hambre. Entonces, claro, tenemos que volver a comer, pero si tú comes arroz integral, no. Eso lo que ocurre es que el azúcar se pone en 150 y se mantiene ahí 3 horas, ¿no? Esa es la nutrición óptima. Lo otro es meter alimentos, pero no es nutrirte. Por eso, con el arroz hay que tomar siempre pues, el pollo, los mejillones, el calamar, todo hay que echar a la paella, porque como la tomes sola, no es nutritiva. Sin embargo, un arroz integral se puede hacer una paella solo de vegetales, de verduras, y estar bien nutrido y saciado toda la tarde. Perfecto. Esto es lo que hay que comprobar. Nos apuntamos el consumo de cereales integrales para no prescindir de esas capas del cereal que estaríamos evitando cuando los tomamos refinados. Sabemos que ya tenemos que tomar cereales, entiendo que de manera habitual o incluso diaria. ¿Qué otros alimentos tenemos que incorporar de manera fija en nuestra dieta? ¿Frutas y verduras? Lo doy por hecho. Claro, y hortalizas, por supuesto, ¿no? Y después tener cuidado con el exceso de consumo de productos de origen animal, donde, bueno, están exceso de proteínas de origen animal. Como lo que es la producción de estas proteínas es muy intensiva, la ganadería y todo esto, pues lleva a que esos nutrientes están bastante cargados de toxicidad y a veces más que nutrirnos nos hace que el hígado trabaje toda la tarde para sacar los tóxicos que muchos de esos alimentos llevan. Y el exceso, porque hay que recordar que nosotros, los humanos, en épocas prehistóricas éramos cazadores-recolectores, entonces podíamos consumir, y no solo en épocas prehistóricas, hace 70 años una persona podía comer lo que quisiera porque estaba de sol a sol activo trabajando.
ahora tenemos una vida mucho más sedentaria. Entonces, cuando consumimos carnes y en abundancia y productos de origen animal, pues nos cuesta mucho quemarlos. Eso nos lleva a que se acumula. Eso es el sobrepeso y la obesidad y los problemas, las enfermedades que eso conlleva, porque después del sobrepeso y la obesidad viene la hipertensión, la diabetes, las alteraciones del colesterol, del ácido úrico, las enfermedades de nuestra civilización. Por eso, lo que se trata es de moderar el consumo de esos productos de origen animal, introduciendo otros que son más suaves, como son los vegetales, las proteínas de origen vegetal. Uno se llama el seitán, que es gluten de trigo, proteína pura, el tofu, que deriva de la soja, y también el tempe, que es soja fermentada, para equilibrar un poquito nuestra dieta. No es cuestión de ponerse ahí radicalmente a hacerse ya un vegetal, no, pero sí que empezar a introducir proteínas de origen vegetal para equilibrar un poquito y no ser tan abusivos en esos productos que nos enferman, claro, que al final lo que ocurre es que perdemos la salud por consumir. Me parece interesante ese término que acabamos de mencionar, no es necesario hacernos vegetarianos, pero escuchándole yo sí que creo que usted aboga un poquito por incorporar más alimentos vegetales y evitar o al menos reducir el consumo de aquellos otros animales. Entendemos que, yo siempre hablo de lo mismo, de nuestro queridísimo botillo, que además a todos los bercianos, ¿verdad?, o a la mayor parte de nosotros nos encanta. No pasa nada, entiendo, por comerse un botillo en un día de fiesta, el problema sería incorporarlo de manera habitual en la dieta. Claro. Pero tenemos otras proteínas animales que a priori nos parecen más sanas. Yo pienso, por ejemplo, en las carnes blancas o en los pescados. De repente ahora el pescado azul ha vuelto a subir cuando durante muchos años lo teníamos postergado como un alimento menos sano. ¿Qué tenemos que decir de todos estos alimentos que a priori, en general, tendemos a pensar que son saludables? Sí, por supuesto, las carnes rojas y de los animales grandes no son más difíciles de quemar, vamos a decir, ¿no?, de poder quemar la energía que nos produce. Entonces, las carnes blancas, el pollo, el pavo, el conejo, son más suaves a la hora de digerirlas también y de incorporarlas a nuestra energía. En cuanto a los pescados, pues claro, ¿qué pasó? Que hace unos años, como el pescado azul tiene tanta grasa, se pensaba que subía el colesterol. Pero los científicos estudiaron a los esquimales y no conocen la palabra ni infarto ni colesterol. Y solo se alimenta de arenques y sardinas, que es pescado azul. Entonces se dieron cuenta que no solo es que no suba el colesterol, sino que nos protege, nos ayuda a bajarlo. Por eso se ha puesto de moda el consumir pescados azules cuando tenemos alto el colesterol. Todo eso es, de manera moderada, todo es saludable. El problema está en los excesos, ¿no? Entonces, si tú consumes mucho pescado azul que tiene mucha grasa y no haces ejercicio y no lo quemas, eso te hace coger peso, eso, tu cuerpo va cargando con la grasa y eso al final tiene sus consecuencias, como decía, las enfermedades de nuestra civilización. Por eso, el moderarse es la clave de todo esto, ¿no? No prohibirse nada, pero ser moderados en el consumo de lo tradicional y para ello introducir otros nuevos, probar, simplemente es hacer la prueba, a ver qué ocurre con este alimento y a ver si es comestible o no hay quien lo coma. Hay un apartado en su libro que titula usted Alimentos medicinales, que a mí me llama poderosamente la atención. De un tiempo a esta parte yo creo que también todos estamos escuchando con más frecuencia esta frase, la comida como medicina, los alimentos medicinales, hay quien incluso habla de alimentos anticancerígenos. Yo no sé hasta dónde todo esto es cierto y dónde entra también un poco el mito o la leyenda. Yo no sé si de verdad comiendo, por ejemplo, el tomate, se me ocurre que es uno de esos a los que llaman anticancerígenos, vamos a estar exentos de poder padecer un cáncer, o simplemente es un alimento que, bueno, incorporándolo a nuestra dieta va a facilitar o va a mejorar nuestro estado de salud y por tanto las enfermedades van a tener más complicado el afectarnos. Si tenemos en cuenta que el padre de la medicina, llamado Hipócrates, ya hace 2500 años, él ya dijo una frase célebre, que el alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Entonces, ¿por qué yo hablo de los alimentos medicinales? Porque los hay. Por ejemplo, en nuestra tierra, en la península ibérica, está el aceite de oliva. Está considerado como una grasa insaturada, saludable, no se acumula en el cuerpo. Entonces, es importante tener el consumo de aceite de oliva como algo frecuente. Pero claro, también hay pequeños detalles. Aceite de oliva de primera presión, que no haya sido filtrado ni calentado, en frío, se dice, ¿no? Frío. Eso es clave, porque eso es lo que contiene mucha vitamina E, importante para nuestro sistema inmunológico, que es el que nos defiende de las enfermedades. Entonces tomamos ese aceite, tomamos vitamina E, estamos bien nutridos para defendernos de las enfermedades infecciosas e inmunológicas. ¿Qué es lo que le quita la vitamina E? El calor. Por eso cuando está refinada ya no tiene tanta vitamina E. Por eso de primera presión en frío yo refiero esa como una de ellas. Y algunas otras que incorporo de otras culturas.
Hablo de, por ejemplo, la soja fermentada, los misos, hablo también de la salsa de soja, pero siempre fermentada. La soja tiene que consumirse fermentada, porque cruda ni los japoneses. Tenemos que pensar que la cultura japonesa es una de las que más cuida su salud a través de la alimentación y de su forma de vida. Por eso los nutricionistas y los médicos miramos hacia ellos y tratamos de incorporar su tradición, las algas, los pescados azules, los misos, la soja, todo eso como cuento, pero siempre la soja fermentada, no cruda ni de otra manera. Hablamos también de alimentación ecológica. Yo creo que estamos en una zona especialmente privilegiada para tener una alimentación ecológica. Yo creo que al final aquí los bercianos todos disponemos o contamos con alguien que dispone de esa huerta, ¿verdad?, en la que sabemos qué es lo que nos estamos comiendo, y yo creo que todos hemos dicho en infinidad de ocasiones que nada tiene que ver ese tomate que nos comemos de la huerta o esa lechuga que nos comemos de la huerta a la que podemos comprar en las grandes superficies. ¿Son malos los vegetales que nos encontramos en un supermercado o simplemente son menos buenos que los que nosotros cultivamos? Aquí podemos hablar de la energía vital de los alimentos. Es aquello que tiene un racimo de uvas que coges en una viña aquí en pleno octubre y te comes. Está cargado de energía vital que le da el sol, el agua y la tierra en la que está creciendo y desarrollándose. Y es lo que no tiene un mango que viene de Venezuela, porque ese mango fue cogido verde y fue madurado en una cámara de maduración, no le dio el sol para madurar, no tiene energía vital. Y hay teorías que dicen que cuanto más alimentos consumes con energía vital, más longevo te haces, porque los pueblos más longevos del planeta, que se cuenta que son los Hunza, ahí en Pakistán, y los de Vilcabamba en Ecuador, se les ha estudiado por qué son tan longevos, que pasan todos de 100 años la mayoría de los miembros, y es porque tienen una alimentación que tiene mucha energía vital. Entonces, por eso es lo que se recomienda. Consumos de frutas, verduras, hortalizas locales, de temporada y de cultivos limpios, que no tiene por qué ser ecológico. Con que no se le eche productos químicos, ni abonos de síntesis, ni pesticidas, ya es suficiente. Se llama como sello de confianza, productos de confianza, ¿no? Y eso es la clave. Porque cuando tú comes un producto de confianza, por ejemplo, una manzana que no ha sido tratada con nada, tú te la puedes comer con la piel. Si tú te la comes con la piel, nutre mucho más que si se la quitas. Entonces, por eso lo limpio es mucho más nutritivo. Bueno, estamos hablando de una alimentación saludable y lo estamos haciendo en términos generales, ¿verdad? Pero también en esta guía encontramos unas disposiciones especiales o unos momentos especiales para algunos momentos concretos de nuestra vida, como puede ser la lactancia, la infancia o la adolescencia o la menopausia. Yo no sé si brevemente, porque el tiempo ya apremia, podemos desglosar un poquito qué consideraciones especiales deberíamos tener en cada una de estas etapas. Sí, claro. Hay que pensar que son periodos muy importantes, por ejemplo, el del embarazo ya, ¿no?, donde hay una demanda de nutrientes específicos por el estado este de buena esperanza, que hay un cambio importantísimo en el cuerpo de la mujer, y ahí hay que tener el aporte. Si lo aportas en los alimentos, no lo tienes que tomar como complemento en pastillas, aunque algunos son imprescindibles como el ácido fólico, pero otros con una buena alimentación no es necesario tomar nada más. En la lactancia, saber que en los primeros 6 meses de vida de un ser humano, la lactancia de una madre que se nutre bien es suficiente, no hace falta tomar ningún complemento ni nada, solo con el pecho es suficiente para que el niño crezca sano y saludable. La infancia. Vivimos en un mundo que, bueno, hay mucho problema con la alimentación en la infancia por la publicidad, por la industria alimentaria, porque los niños están muy indefensos ante todo esto y no se alimentan de forma correcta. Por eso creo que los padres es donde tienen que estar muy atentos. Primero, alimentarse ellos de forma correcta para que los niños imiten, y tener hábitos adecuados porque también ellos los adquieren, porque enseñar a comer a los niños está en el ejemplo que dan los padres. Tú no puedes decir al niño come despacito y tú engullir, porque no te va a entender. Y no le puedes decir tú come pescado y tú no probarlo, porque entonces él tampoco lo entiende, es como que le castigas, ¿no?, como que no le quieres. Y lo mismo en la adolescencia, porque es una etapa muy compleja para nuestros jóvenes, donde hay cambios muy importantes, ¿no?, y ahí surgen patologías gravísimas como es la anorexia y la bulimia. Hay que estar muy atentos en esas edades, tanto a las niñas como a los jóvenes como a las jóvenes, porque puede haber signos donde acaba de comer y se va al baño siempre, atentos. Si acaba de comer se va al baño, hay que estar atentos, y lo mismo en los colegios, ¿no?, porque puede haber ya síntomas de que la persona está luchando por tener un cuerpo y porque una moda, y
por conseguir ponerse pantalón para que aquel chico le mire, es capaz de dejar de comer y de morirse, ¿no? Entonces hay que tener cuidadito con estos problemas de la adolescencia. La juventud, porque está bien estar bien nutrido para practicar deporte y estar sano y energético, y creo que es la clave. El 80% de nuestra salud depende de la alimentación. Y bueno, la menopausia es importantísimo porque hay cambios muy importantes en la mujer, donde, bueno, pues debido a los cambios hormonales, a la bajada de los estrógenos, empieza la pérdida del calcio, cambios muy importantes en lo que es en el metabolismo del calcio sobre todo. Entonces una alimentación adecuada ayuda a que no sufran. Y esto viene también un poco, esta alimentación viene sobre todo de Oriente, porque las mujeres orientales no sufren tanto de la menopausia, no tienen tantos síntomas. Y las has estudiado y es porque ellas consumen muchos fitoestrógenos. Son como estrógenos que los hay en los alimentos, y como lo que ocurre durante la menopausia es una bajada de estrógenos que se inició su subida en la adolescencia para hacerse fértil la mujer, se mantiene elevada todo el tiempo fértil, pero cuando deja de ser fértil baja. Entonces, si tú te alimentas con alimentos que sustituyen a esas hormonas, es posible que no tengas que tomar nada para la menopausia y tengas muchos menos síntomas, por ejemplo. Vamos a ser concretos. ¿Cuáles serían algunos de esos alimentos que estoy convencida de que hay muchísimas mujeres que ya han despertado todas sus alarmas y han dicho quiero apuntar? Sí, bueno, en principio son los cereales integrales porque tienen lignanos, el lino, por supuesto, los derivados de la soja, pero siempre fermentada, nunca cuajada ni cruda. La soja tiene que ser fermentada y con eso ya es importante. Después también no solo es la alimentación, es la forma de vivir, ¿no? Una persona que está en ese periodo, una mujer que está en ese periodo, es muy importante el ejercicio físico diario, ¿no? Que sea algo rutinario. Ya ha dejado de criar los hijos normalmente, ya ha pasado una etapa en la que ya no pierde sangre porque se acabó el ciclo menstrual, no es cíclico su estado anímico ni físico porque no tiene la regla. Entonces es un periodo donde, fíjate, en muchas culturas la mujer que llega a esa etapa le dan puestos de más responsabilidad porque está mucho más serena y más madura. En esta cultura hay que empezar a cambiar un poquito los conceptos de que la mujer cuando deja de ser fértil es mucho más útil a la sociedad, porque ya no está tan preocupada de la casa, de los hijos, y es cuando esa mujer tiene que dedicarse más a ella. Por eso una alimentación adecuada y una forma de vivir adecuada. Yo recomiendo que es importantísimo ponerse en manos de gente que te pueda guiar en cómo me alimento yo para que esto no me haga tanto daño, no sufra de depresión y de obesidad, que es de insomnio, problemas que surgen cuando la mujer se le retira la regla, ¿no? Bueno, yo creo que han sido unos consejos muy interesantes. En el fondo, ¿verdad? Salvo a lo mejor esos alimentos que no son tan propios de nuestras culturas y que a lo mejor no son más desconocidos, todo lo demás yo creo que si lo razonamos somos capaces de verlo sin mayor dificultad. Todos sabemos qué alimentos son más sanos y cuáles lo son menos. Todos sabemos que todo el aditivo químico que añadamos a nuestros alimentos, lejos de beneficiarnos, va a perjudicarnos. O sea que yo creo que lo que nos queda es hacer un ejercicio, ¿verdad?, de mentalización una vez que abrimos nuestro frigorífico y sacamos esos alimentos que vamos a comernos, elaborarlos, cocinarlos, prepararlos del modo más saludable posible. Decíamos además que eso no tiene por qué ser en detrimento del sabor, ni mucho menos. Tenemos platos riquísimos y muy saludables y por supuesto que esos caprichos también nos los podemos dar, pero tenemos que dejarlos para esos días más especiales. Para terminar, última pregunta que yo siempre hago cada vez que contamos con alguien experto en nutrición, en salud y en alimentación. La clave puede ir también de la mano de dar un pasito atrás, volver al pasado y evitar todos esos precocinados, toda esa bollería industrial, todas esas grasas trans y volver a la cuchara, al puchero y a las horas de cocción a fuego lento. Por supuesto, la cocina de la abuela es la clave de todo esto. En nuestra cultura, nuestras abuelas eran sabias, nuestras abuelas bercianas lo siguen siendo, pero toda la industria alimentaria ha ido un poco tergiversando los conceptos de lo que era la alimentación saludable, pero es importantísimo. Consumir diariamente, pues eso, legumbres, frutas, verduras, cereales integrales, no refinados. Y como decíamos, después de vez en cuando pues las proteínas de origen animal y cuando comemos dulces, fritos y cosas tan suculentas y tan ricas, cuando estamos celebrando, no hay por qué prohibirse de nada. Y además llegará un momento que cuando tú celebras y consumes eso, te satisface mucho más porque no lo consumes a diario, entonces lo valoras más el día que lo consumes y lo haces con más intención de disfrutarlo. Lo que es común a diario no le damos importancia. Muchísimas gracias por acompañarnos, Plácido. Ya saben que disponen de esta guía básica para una alimentación saludable. La pueden conseguir además en esa web que les hemos ido poniendo y que vuelve a estar ahora mismo en sus pantallas, la web del doctor Plácido Castro. Muchísimas gracias por acompañarnos y yo voy a dejármelo de libro de cabecera. Le voy a dar una leidita semanal, yo creo, para evitar malos hábitos. Encantado y muchas gracias por contar conmigo y ayudarme.
Nosotros nos tenemos que despedir, nos queda por delante un largo fin de semana, intenso además en actividades. Sepan ustedes que el fin de semana podemos entenderlo como momento de celebración, o sea que recuerden también que pueden permitirse algunos excesos, pero el lunes de vuelta a la normalidad con esa alimentación saludable de la que nos hablaba Plácido Castro. Nosotros no regresaremos el lunes, lo haremos el martes, pero desde ya saben que comenzamos a preparar los contenidos que compartiremos con todos ustedes entonces. Hasta el martes pueden contactarnos, como les decimos, cada noche a través de 3 medios. El primero de ellos, nuestra dirección de correo electrónico, elbierzoesasí@rtvcyl.es. Tenemos también un canal en YouTube, CILTV El Bierzo, y un perfil en Facebook, La 8 Bierzo. Como ven, son muchísimas las posibilidades para que en ningún momento pierdan ustedes el contacto con el equipo de La 8, que además ya saben que nos encanta leer sus emails, sus comentarios en las redes sociales y saber qué opinión les merece este espacio que hacemos pensando única y exclusivamente en ustedes, en acercarles los contenidos que les son más cercanos. Regresaremos el martes, hasta entonces sean muy felices.